Buenas tardes, mi nombre es Norma Susana Torres Gurrola y voy a hablar sobre mitosis y meiosis. Mitosis es el proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. En la mitosis cuenta con 4 fases básicas. La primera de ellas es la profase. Es la célula que comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Como se observa en la imagen, el uso mitótico empieza a formarse de esta parte, los cromosomas comienzan a condensarse y el nucleolo desaparece. La siguiente fase es la metafase. El uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. En este caso, los cromosomas se van alineando en la placa metafásica. La tercera fase es la anafase. Son las cromátidas hermanas que separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Como lo muestra la imagen, empujan los polos, los microtúbulos, y los microtúbulos cinetócoros jalan los cromosomas hacia lo que son los polos. Por último es la telofase. Es la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, que es la división del contenido de la célula. Como lo explica la imagen, los cromosomas comienzan a descondensarse de esta manera, el yuso desaparece, la membrana nuclear reaparece y el núcleo reaparece de igual manera. La citocinesis es la división del citoplasma de la célula madre para generar las dos células hijas. En células animales, la citocinesis se maneja de manera diferente a la de la célula vegetal. En la parte de la célula animal, esta ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina se contrae alrededor del centro de la célula, estrangulando el citoplasma para dividir la célula original en dos células hijas, cada una con su núcleo. En el caso de la célula vegetal, la existencia de la pared celular impide que la célula se estrangule, por lo que se sintetiza un tabique llamado fragmoplasto entre las dos células hijas. Meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual. Comprende dos divisiones sucesivas. Una primera división meiótica, que es una división reduccional, ya que de una célula madre diploide se obtienen dos células hijas haploides. Y en una segunda división meiótica, que es una división ecuacional, ya que las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre, como la de la división mitótica. También esta cuenta con fases. La primera fase, cuenta con fases y, como anteriormente lo mencionaba, son dos divisiones. En la primera de las divisiones viene lo que es la primera fase, que se llama profase 1. Es donde los cromosomas homólogos se aparecen e intercambian fragmentos de material hereditario. Y esta profase cuenta con subfases. En esta ocasión es lo que es el leptoleno. Son los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Es como se muestra aquí en la imagen. También es lo que es el cigoteno. Es donde se inicia con la sinapsis o apareamiento, gen a gen entre los dos cromosomas homólogos. También aquí se muestra lo que es en la imagen, y es el proceso denominado sinapsis. Cada par cromosómico se denomina bivalente o tetrada. El siguiente es paquiteno.
comienza cuando se completa la sinapsis en todos los cromosomas. En esta fase los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el encruzamiento cromosómico. Como lo muestra la imagen, se produce el entrecruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del DNA entre cromosomas homólogos. El diploteno es donde comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Los cromosomas homólogos se separan un poco y se observan los puntos donde se ha producido el encruzamiento llamado quiasmas. El siguiente es diacinesis. Los cromosomas se condensan, aumentan su grosor y se separan de la envoltura nuclear. Es como lo muestra la imagen. Los cromosomas se siguen condensando, sin embargo los demás fenómenos que se producen posteriormente son los mismos que tienen lugar en la profase de la mitosis. La fase siguiente es la metafase 1. Los bivalentes o tetradas se alinean en el plano ecuatorial del huso, constituyendo la placa metafásica. Es lo que muestra aquí la imagen, descifrando un poco lo que nos mencionaba. La siguiente fase es anafase 1, es donde se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazando hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1, se forman las membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos y se produce lo que es la citocinesis o división del citoplasma. Meiosis 2. Una vez terminada la división mitótica 1, se produce una breve interfaz en la que no hay síntesis de DNA. En esta ocasión es la segunda división, en la que también cuenta con fases y una de ellas es profase 2. Es una fase muy breve, se rompen las envolturas nucleares y se forma el huso mitótico. Metafase 2, los N cromosomas formado cada uno de ellos por dos cromátidas hermanas se alinean en la placa metafásica. Anafase 2, se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma como en una mitosis normal. Telofase 2, se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocinesis o división del citoplasma. El resultado de la meiosis es que se han formado 4 células haploides a partir de una célula madre diploide. En la primera división se separan los cromosomas homólogos y en la segunda división se separan las cromátidas de cada cromosoma. Las células hijas son ya haploides, aunque los cromosomas están duplicados. Ya por último, podemos diferenciar lo que es la meiosis de la mitosis. En este caso son formas de división celular diferentes, en la que la meiosis se generan células sexuales o gametos. Esto quiere decir que son ovarios, se producen lo que son ovarios y espermatozoides, donde la base, de la base de la reproducción sexual y fundamentalmente para que se produzca la variabilidad genética. El resultado de la meiosis son células con material genético distinto a la de la mitosis. En cambio, es un proceso, si la mitosis es el proceso de división celular en el cual se generan nuevas células con material genético idéntico. En este caso, contaría con es un sentido, en este caso, la mitosis es el proceso celular responsable de la reproducción asexual. Es fundamental para el crecimiento y la regeneración de tejidos. Es todo, maestra. Gracias.